Hilchot Avodat Kochavim, capítulo 7. Las leyes de idolatría. Halajá 1. Mitzvat asehi la'abed avodat kochavim umishamsheha v'chol hanaaseh b'shvila. Es un mandamiento positivo destruir las falsas deidades, todos sus accesorios y todo lo que fue hecho para su propósito. Como está dicho, como dice en el Pasuk, en Dvarim, destruirán completamente todos los lugares donde las naciones sirvieron a sus dioses. Y como se implica en también Dvarim, más bien esto es lo que deben hacerles: derriben sus altares. En la tierra de Israel, la mitzvah nos obliga a perseguir la idolatría hasta erradicarla completamente de nuestra tierra. En la diáspora, sin embargo, no estamos obligados a perseguirla. Más bien, cuando conquistamos un lugar, debemos destruir todas las falsas deidades que haya allí. La fuente de esa distinción es que la Torah dice: y destruirán su nombre de ese lugar. Esto implica que en Eretz Israel estamos obligados a buscar y eliminar la idolatría, pero en la diáspora no estamos obligados a hacerlo. Entonces hay una obligación adicional en la tierra de Israel. Es interesante que sobre la tierra de Israel, la Torah usa la expresión que la tierra, si no hacemos o no vivimos como deberíamos vivir, dice que la tierra va a vomitar a sus habitantes, como una expresión extraña. Porque Eretz Israel, por la Kedushá, por su santidad, no aguanta ningún tipo de impureza. Entonces, más allá de que el individuo no debería servir, no puede existir idolatría dentro de sus fronteras. Halajá 2. Está prohibido obtener beneficio de las falsas deidades y de sus accesorios, de sus ofrendas y de cualquier cosa hecha para ellas. Como dice en la Torá: no introduzcas una abominación en tu casa. Quien obtiene beneficio de cualquiera de estas cosas recibe 2 castigos de azotes. Uno por la prohibición que dice la Torá: no introduzcas una abominación, y otra vez por la prohibición que dice que nada de lo condenado se adhiera a tu mano. Halajá 3. Está prohibido obtener beneficio de un animal que fue sacrificado completamente a una falsa deidad, incluso de su estiércol, sus huesos, sus cuernos, sus pezuñas y su piel. Está completamente prohibido beneficiarse de él. Por ejemplo, la piel de un animal que tiene una señal que indica que fue ofrecido como sacrificio a una falsa deidad. Por ejemplo, un agujero redondo en el lugar del corazón, por donde se extrae el corazón, lo cual era una práctica común entre los idólatras, está prohibida, así como otras pieles similares. Halajá 4. ¿Cuál es la diferencia entre un ídolo que pertenece a un gentil y uno que pertenece a un judío? Dice: un ídolo de un gentil queda prohibido inmediatamente después de ser fabricado. Como dice la Torá: quemarás con fuego las esculturas de sus dioses.
es decir, se consideran dioses desde el momento que fueron esculpidos. En cambio, un ídolo de un judío no queda prohibido hasta que lo adore. Como dice la Torá, maldito el hombre que haga una imagen y la coloque en un lugar oculto, que implica, es decir, no queda prohibido hasta que realice actos privados de culto, es decir, adoración en su favor. Dice, los accesorios de idolatría, ya sean de un judío o de un gentil, no quedan prohibidos hasta que realmente se utilicen para idolatría. Halajá 5, cuando una persona fabrica un ídolo para otra persona, aunque recibe azotes, su pago está permitido. Esto aplica incluso cuando lo fabricó para un gentil, aunque el ídolo quede prohibido inmediatamente. ¿Cuál es la razón de esta decisión? El ídolo no queda prohibido hasta que se completa y el último golpe de martillo que lo termina no vale ni una moneda. Las siguientes reglas se aplican cuando una persona compra chatarra de un gentil y encuentra ídolos dentro de lo que compró. Si ya pagó el dinero, pero no tomó posesión, puede devolverla al gentil. Si tomó posesión, pero no pagó, también se aplican las mismas reglas. Aunque tomar posesión constituye una transferencia formal de propiedad en transacciones con un gentil, la compra fue hecha por error, porque no fue su intención comprar algo que tenía un ídolo. Si pagó el dinero y tomó posesión, debe arrojar los ídolos al mar muerto. De manera similar, cuando un gentil y un converso dividen la herencia de su padre gentil, el converso puede decir, toma los ídolos y yo tomaré el dinero. Toma el vino prohibido y yo tomaré los productos. Pero una vez que los ídolos entran en posesión del converso, quedan prohibidos. O sea, ya no puede hacer. Halajá 6. Está permitido obtener beneficio de imágenes que los gentiles hicieron con fines decorativos. Sin embargo, está prohibido beneficiarse de imágenes hechas para idolatría. O sea, si la intención fue solamente decorativo, puedes tener beneficio. Pero si fue hecho para la idolatría, no. ¿Qué implica esto? Dice, está prohibido beneficiarse de cualquier imagen encontrada en aldeas porque se puede suponer que fue hecha para idolatría. Cuando se encuentran imágenes en una ciudad, solo están prohibidas si, número 1, se encuentran en la entrada de la ciudad. Evidentemente ahí es donde ponían sus ídolos. Y número 2, sostienen en sus manos un bastón, un ave, un globo, una espada, una corona o un anillo. Estos tipos de estatuas implican o indican de que la intención fue para idolatría. De lo contrario, se presume que fueron hechas con fines decorativas y está permitido beneficiarse de ellas. Está permitido beneficiarse de ellas. Halajá 7. Las estatuas de falsas deidades encontradas, tiradas en el mercado o en un montón de chatarra,
están permitidas. Por supuesto, esto también aplica a fragmentos de estatuas. En cambio, dice, si se encuentra una mano, un pie o otra parte de una figura de las constelaciones o de los signos celestiales, está prohibido beneficiarse de ella, dado que se sabe que esa parte pertenece a una imagen que es objeto de culto. La prohibición permanece hasta que se sepa que los gentiles que la adoraban la han anulado. Entonces, imagínate hasta dónde se extiende esa prohibición. Estamos hablando de chatarra, algo que fue descartado, ¿no? Y aún así, depende. Dice Halajá 8, las siguientes leyes se aplican cuando una persona encuentra objetos con la forma del sol, la luna o un dragón. Si se trata de objetos de oro o plata o prendas de seda, o si estas formas están grabadas en un aro nasal o en un anillo, están prohibidos. Si estas formas aparecen en otros objetos, están permitidos, porque se presume que fueron hechos con fines decorativos. De manera similar, cualquier otra forma encontrada en un objeto se presume que fue hecha con fines decorativos y por lo tanto los objetos están permitidos. Entonces, al fin, lo que nosotros tratamos de determinar cuando encontramos algo, si tiene indicaciones que fue fabricado y hecho con la intención de idolatría, es un problema. Si usaron cosas que también se usan en idolatría, pero no hay razón de pensar que fue hecho con esa intención, entonces es permitido. Entonces aquí el Rambam nos está explicando cuáles son los casos donde deberíamos considerar que sí fueron hechos así, con esta intención, y cuáles son los casos que no. Halajá 9. Una falsa deidad, sus accesorios y los objetos ofrecidos a ella están siempre prohibidos sin importar la proporción de la mezcla en la que se encuentren. ¿Qué implica esto? Si un ídolo se mezcla con estatuas hechas para fines decorativos, aunque sea entre miles, todo el grupo debe arrojarse al mal muerto. Entonces hay un concepto en la halajá que se llama bitul, que algo puede ser anulado. Sí. Por ejemplo, en la comida, en ciertos casos, no es el momento de entrar en eso. Más adelante, cuando llegamos a estas leyes, vamos a hablar de eso. Pero, por ejemplo, una gota de leche cae en un caldo, o sea, una olla grande, 60 veces más de sopa de pollo, entonces se anula. No se puede hacer esto a propósito, pero si ocurrió y hay 60 veces más, es líquido, etcétera, entonces se anula. Hay cosas, por ejemplo, hametz en Pesach. Si tienes una migaja de hametz y cayó dentro de mucho producto que es kasher de Pesach, para Pesach, no se anula, todo se vuelve hametz. Eso depende. Entonces aquí está diciendo, si un ídolo se mezcló dentro de otras cosas que no son, entonces todo debe arrojarse al mal muerto. O sea, una ley muy estricta. De igual manera, si una copa usada para idolatría se mezcla con muchas otras copas, o si carne proviene de un sacrificio idolátrico, o un sacrificio de idolatría se mezcla con otra carne, la misma cosa
La misma ley aplica. Todo el grupo debe arrojarse al mar muerto. Si una piel con un agujero por donde se extrajo el corazón se mezcla con otras pieles, está prohibido beneficiarse de toda la mezcla. Si una persona transgrede y vende una falsa deidad o uno de sus accesorios o algo que fue ofrecido a ella, está prohibido beneficiarse del dinero recibido. O sea, se transfiere ahora al dinero que ya no puedes tener beneficio de eso. Esta prohibición continúa incluso si el dinero se mezcla con otros fondos, sin importar la proporción. Como dice, para que no seas condenado como ella. De aquí aprendemos que todo lo que proviene de una falsa deidad, de sus accesorios o de sus ofrendas, queda sujeto a las mismas prohibiciones. Halajá 10. Si una falsa deidad o una asherá es quemada, está prohibido beneficiarse de sus cenizas, hasta cenizas. Un carbón tomado de un ídolo está prohibido. Una llama de un ídolo está permitida porque no es una entidad con sustancia. Cuando existe duda si algo está relacionado con idolatría, está prohibido. Si la duda misma es dudosa, está permitido. ¿Qué quiere decir esto? Si una copa utilizada para idolatría cae en un almacén lleno de copas, todas quedan prohibidas, como dijimos antes, ¿no? Porque una falsa deidad y sus accesorios siempre están prohibidos sin importar la proporción de la mezcla. Si una de esas copas cae junto con otras dos, toda la segunda mezcla queda permitida. Eso se llama sefek sfeká, es dos dudas. La primera es una sola duda. ¿Esa copa está aquí o no? ¿Cuál es la copa? Pero si ahora una copa de esas, que de por sí hace un safek, que no sabemos si cayó dentro de otros, ya ese nivel es segundo safek y ya es permitido. Si un anillo usado para adornar un ídolo se mezcla con 100 otros anillos y luego 2 de ellos caen al mar, se permite usar todos los demás, porque se presume que el anillo prohibido está entre los 2 que cayeron. Si un anillo prohibido se mezcla con 100 otros, y luego el grupo se divide en 40 en un grupo y 60 en el otro grupo. Y los 40 caen en el grupo de anillos y los 40 caen en otro grupo de anillos, todos quedan permitidos porque se presume que el anillo prohibido quedó en la mayoría, que es los 60. Dice, pero si los 60 caen en otro grupo, todos quedan prohibidos. Halajá 11. Está prohibido sentarse bajo la sombra del tronco de una asherá, ya sea que el árbol mismo sea objeto de culto o que un ídolo haya sido colocado debajo de él. Sin embargo, está permitido sentarse bajo la sombra de sus ramas o sus hojas. Si una persona tiene otro camino, no debe pasar debajo de ella. Si no tiene otro camino, puede pasar corriendo. Va a ser como la idea de que no hay opción, entonces lo está haciendo, pero rápido. Halajá 12. Los polluelos que ya no necesitan a su madre y que anidan en una asherá están permitidos.
porque están el nido está dentro de este árbol que se llama Asherah, de Avodah Zarah, de idolatría. Es un árbol de Avodah Zarah, de idolatría. En cambio, los huevos o los polluelos, ¿así se dice? Polluelos que necesitan, los huevos o los polluelos que necesitan a su madre, están prohibidos porque la Asherah se considera como su base. El nido mismo, aunque esté en la parte superior del árbol, está permitido porque las aves trajeron los materiales de otros lugares, no son de ese mismo árbol. 13, eso es del capítulo 7. Halajá 13 dice así: está prohibido beneficiarse de la madera tomada de una asherá. Asherá es un árbol que fue plantado para idolatría. Si una persona calentó un horno con esa madera, debe dejar que el horno se enfríe. Luego debe encenderlo con madera permitida y entonces hornear. Si horneó pan sin enfriar el horno, está prohibido beneficiarse de ese pan. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un efecto, bueno, no es exactamente, pero es similar a algo que no es kasher, ¿no? Cuando para poder usar una olla que no es kasher, primeramente hay que kasherizarlo. Entonces, algo similar en el caso de que si uno utilizó algo de idolatría, entonces primeramente hay que dejarlo enfriar y luego se puede encenderlo con madera permitida, está bien. Si horneó pan sin enfriar el horno, entonces está prohibido beneficiarse de ese pan. Si ese pan se mezcla con otros, debe arrojar el valor de ese pan al mar muerto para que nunca obtenga beneficio de él. Los demás panes, sin embargo, están permitidos. Halajá 14. Si alguien toma madera de una asherá para usarla como lanzadera de telar y teje una prenda con ella, o sea, los usa para otros fines, está prohibido beneficiarse de la prenda. Si la prenda se mezcla con otras, debe arrojar el valor de esa prenda al mar muerto. Las demás prendas están permitidas. Está permitido plantar vegetales bajo una asherá, ya sea en verano o en invierno. Esto se permite porque el crecimiento proviene de dos factores. Sí hay un factor que es la sombra de la asherá, que eso sí está prohibida, pero también recibe de la tierra, que la tierra está permitida. Cuando algo resulta de un factor permitido y uno prohibido juntos, ¿sí? Y uno prohibido juntos, entonces está permitido. Por eso, si un campo fue fertilizado con fertilizante relacionado con idolatría, puede sembrarse. Asimismo, la carne de una vaca alimentada con tales granos está permitida. Halajá 15. No está prohibido beneficiarse de carne, vino o frutas preparadas como ofrendas para ídolos. Aunque hayan sido llevados al templo de un ídolo, no quedan prohibidos hasta que realmente se ofrezcan como sacrificio. Una vez ofrecidos, entonces quedan prohibidos para siempre, incluso si luego se retiran del templo. La ley de la Torá prohíbe beneficiarse de cualquier cosa encontrada en el templo de una falsa deidad, incluso agua o sal. Quien come incluso una mínima cantidad recibe azotes. 40. Halajá 16. Las siguientes leyes se aplican cuando una persona encuentra prendas, utensilios o dinero colocados sobre la cabeza de un ídolo y quieres agarrarlo. Dice, si están colocados de forma despectiva, están permitidos. Si están colocados de forma respetuosa,
están prohibidos. Por ejemplo, una bolsa colgada del cuello del ídolo, prendas dobladas sobre su cabeza, un utensilio invertido sobre su cabeza. Entonces, estas cosas se consideran que fueron colocados de forma despectiva. Si se encuentra un objeto del tipo usado como ofrenda en el altar del templo sobre la cabeza de un ídolo, está prohibido. Esto se aplica cuando los objetos se encuentran fuera del lugar de culto del ídolo. Si se encuentran dentro de su templo, todo queda prohibido, incluso agua o sal. En cuanto al peor y Marculis, esos son dos idolatrías que hemos mencionado ya varias veces. Cualquier objeto encontrado junto a ellos está prohibido. También las piedras cerca de Marculis están prohibidas si parecen formar parte de él. Porque en este caso, si mal no recuerdo, ellos lanzan piedras hacia esa idolatría. Entonces, piedras cerca a esa idolatría indica de que es parte de la idolatría. Halajá 17, si el santuario de una falsa deidad posee un baño o un jardín, se puede obtener beneficio de ellos siempre que no se exprese agradecimiento. Si es necesario expresar agradecimiento, entonces está prohibido. Si el baño o el jardín pertenecen tanto al santuario como a otra entidad, se puede obtener beneficio incluso si se agradece a sus sacerdotes. Sin embargo, no se puede pagar una tarifa. Halajá 18, está permitido bañarse en un baño, aunque haya un ídolo dentro, porque está colocado como decoración y no para ser servido. Esto se aprende del término que se usa en el pasuk, dice sus dioses. Es decir, la prohibición aplica cuando los tratan como dioses y no cuando los humillan. Por ejemplo, cuando el ídolo está sobre el desagüe y la gente orina delante de él. Si el culto del ídolo incluye ese tipo de prácticas, entonces está prohibido entrar en el baño. Como vimos que algunas prácticas sí tenían eso, ¿no? Sí. Última halajá, halajá 19, está permitido beneficiarse de un animal degollado con un cuchillo prohibido por su conexión con idolatría, porque el degüello reduce el valor del animal. Si el animal está por morir, está prohibido porque el degüello aumenta su valor. Y esto implica beneficiarse de un accesorio de idolatría. En otras palabras, en el primer caso, el animal cuando estaba vivo valía más. Ahora que lo van a degollar va a valer menos. Entonces, aunque el cuchillo tiene alguna prueba, o sea, está relacionado con la idolatría, sin embargo, estás bajando el valor del animal. En cambio, que si estaba por morir y lo salvaste de alguna manera con la shejitá, con degollarlo, entonces subiste el valor. De manera similar, está prohibido cortar carne con tal cuchillo porque aumenta su valor. Si se corta de manera destructiva, causando pérdida, la carne está permitida. Con esto terminamos el capítulo 7.